Buenas tardes, Manuel Flor Lara. Bienvenido a Kilómetro Gaditano y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Puedes decirnos, sobre todo a quien no te conozca, quién es Francisco Manuel Flor Lara? Bueno, pues yo soy, todo el mundo me conoce por Manuel Flor y también por Lolo o Lolito. Soy un vejeriego enamorado del deporte y de su pueblo, casado con dos niñas y bueno, la mayoría de la gente me conoce por el tema del fútbol, que he jugado fútbol sala. En el pueblo pues prácticamente me conoce casi todo el mundo y también pues por la vida política. Tu vida laboral, ¿no? Política. En estos momentos sí. Estamos en un sitio muy especial para ti, Lolo. ¿Por qué lo has elegido? Bueno, yo creo que prácticamente todo aquel niño que se ha criado en este barrio, este lugar sin duda es especial. Nosotros cuando éramos niños, en el año 78 nací, nos criamos en el barrio justamente que tenemos a las Pardas, en la calle Arriero, donde jugábamos pues a todo lo que se jugaba en aquella época, la lima, los bolos, lo que hoy no existe, y también el fútbol. El fútbol, pero no teníamos pista deportiva y jugábamos pues en la Cuesta de la Barca, en uno de los espacios que tenemos también a nuestra espalda, que pusimos dos porterías con palos de madera y allí practicábamos fútbol. Y luego pues el alcalde de aquella época, Antonio Morillo, nos vio jugando en reiteradas ocasiones en la Cuesta de la Barca, incluso en aquella zona donde montamos aquel campo con dos porterías de palo amarrado con cuerdas. Se comprometió con nosotros a hacer una pista deportiva y nos la construyó. Fue esta de los Picachos, del cual todos los niños del barrio pues echamos muchas horas cogiendo piedras, porque nos encomendó que cogiéramos piedras para la construcción de la pista y luego pues la tuvimos, y de hecho pasamos muchas horas aquí, jugando a fútbol sala, jugando a baloncesto, jugando a todo lo que jugaban en aquella época todos los niños. Y la verdad que es una zona muy especial y con mucho cariño. O sea, a esta pista le tenemos mucho cariño y por eso la he elegido. Y además las vistas que tenemos del pueblo, ¿no? ¿Lolo? Sí, la verdad que ahora con esto de las redes sociales, cada vez que se han organizado aquí algún torneito o algún maratón, cuando se ponen fotos o se ponen algún vídeo y sale los chavales jugando y sale a la espalda estas maravillosas vistas que tenemos, la gente de fuera siempre me pregunta, ¿no?, que dónde está esta pista, que bonita, que encanto, que coqueta, muy chiquitita, y la verdad que es un sitio muy especial. Ahora, sobre el sitio, Lolo, ¿tú en aquella época pensaste te paraste a pensar en lo bonito, en la bonita estampa que este sitio iba a crear o ya creaba, ¿no? Bueno, para nada, ¿no? Yo creo que eso también lo hacen los años, ¿no? Al final los años te hacen que te motives más, que le cojas aprecio, cariño a las vivencias que se han vivido. En aquella época era impensable. Nosotros lo que queríamos era jugar. Terminábamos el colegio, comíamos, nos veníamos aquí y jugábamos hasta que se iba el sol, o hasta que alguno pegara un pelotazo y caía la pelota a la Cuesta de la Barca, a las esposas, y ya hasta el día siguiente que teníamos, porque sí es verdad que también en aquella época no todo el mundo tenía una pelota, sino claro, era raro la persona, el niño que tenía la pelota y cuando se caía teníamos que esperar el siguiente día para cogerla. Alguno no te dejaba dar punterazo, ¿no, Lolo? ¿Eh? Bueno, las anécdotas de ese tipo hay muchas. Algunos no dejaban dar punterazos y otros, cuando se mosqueaba, cogía la pelota y se iba, sí, ya no jugaba nadie. Pues ahora ya metido más en una de tus pasiones, ¿no? Porque evidentemente te conocemos la mayoría del pueblo por el fútbol, luego por tu vida política, pero según como yo te conozco, es una de tus grandes pasiones, si no es la que más, el fútbol, ¿no?, en tu vida. ¿Cómo comenzaste tú en el fútbol, Lolo? Mira, la verdad que sí es verdad que bueno, yo creo que en mi generación el fútbol es lo más prácticamente para todo, porque es verdad que baloncesto había muy escaso, pádel no existía, el tenis en nuestra zona pues no se llevaba,
y casi todos los niños pues jugaban a fútbol, y de hecho las ligas que existían en aquella época pues la verdad que eran muchas, ¿no? Y de muchas categorías. De niños jugando fútbol, jugando con los compañeros, al final te vas cogiendo habilidad, vas aprendiendo. Luego a fútbol sala tuve el inmenso honor de jugar un campeonato de Andalucía de juvenil en el puerto de Santa María, y luego pues jugué una vez que aquella época que ya era yo mayor de edad, jugué a fútbol sala en la pista Oyolopín, y de ahí con los federados del VG Fútbol Sala, que me llevé 2 años jugando con ellos, y empecé a practicar a fútbol con el Vejer. Ya es verdad que anteriormente estuve en los infantiles en Barbate jugando a fútbol, y también el cadete del Vejer Balompié. En aquella época era una generación bastante fuerte de chavales que jugaban bastante bien, y encima uno era muy pequeñito. Yo y Juan Diego Rano eran los más pequeñitos del equipo, que de hecho hace una semana saqué una foto, la escaneé y se la he mandado a todos ellos, y está rulando por todo porque esa foto no la tenía nadie. Y luego en el Vejer, pues bueno, se me dio bien, metí bastantes goles, hubo temporadas que metí 40 goles, se fijó en mí el Chiclana, donde tuve el inmenso honor de fichar en tercera división por el Chiclana, pero bueno, hubo ahí unas idas y venidas. Estuve 2 años en el Chiclana y en la mitad de la temporada me vine al Vejer, luego me vine otra vez al Vejer, luego se creó el Español de Vejer, en el que fue un proyecto que fue bastante ilusionante porque éramos todos de Vejer. Yo recuerdo que en aquella época jugaba yo y uno más o dos más de Vejer en el Vejer Balompié, eran todos de Cádiz, de Chiclana, Barbate. Tengo muchos compañeros de San Fernando, muchos compañeros hoy en día que nos llevamos bastante bien a cuenta de aquellos años. Y luego en el Español de Vejer, pues todo un equipo de Vejer, en el cual renuncié a incluso cobrar en el Vejer Balompié como venía cobrando cada partido, y irme al Español sin cobrar, porque era un proyecto que ilusionaba y que eran todos chavales de Vejer, el cual tuvimos varias temporadas bastante ilusionantes y con bastante afición en el campo y demás. Tuvimos un ascenso, con el Vejer también viví varios ascensos, también descensos, y luego al final, bueno, llega la vida política, se quita uno un poco del deporte, de todo deporte, y se hacen unos torneos de fútbol en Navidad para recaudar tanto dinero o juguetes para los más necesitados, y me habían invitado en 2 ocasiones a ir. Era un ratillo, no se le daba bastante importancia a lo que es el torneo, sí a lo que significaba el torneo, que era al final recaudar juguetes para los niños. Y el segundo año que fui, ya con más tiempo, me dijeron que fuera a entrenar un par de veces con ellos. Fui a entrenar. Es un deporte que es adictivo, porque toda aquella persona que es competitiva y que le gusta pues ir a más, al final te engancha, y es lo que me ha pasado a mí. Tuve la mala suerte de jugar mi primera etapa del Campeonato de Andalucía en el campo de golf de Benalú, Fair Play, y quedé campeón de mi categoría, senior más 45. Y ahí pues al final, pues voy a probar el Campeonato de España. Y al final llegué a ir a varias competiciones a nivel nacional, donde tuve un pique muy bonito y muy sano con Airán Cabrera, tanto en Andalucía como en España. Airán Cabrera quedó segundo en la categoría de rookie y yo quedé tercero, y aquí en Andalucía en la última etapa tuvimos que desempatar para el campeonato de rookie, y le gané. Él tuvo un fallo en su primer golpe y luego al final pues le pude ganar. Airán Cabrera es un jugador que ha sido jugador profesional de fútbol, y que hombre, al final eso también te atraía un poquito más, ¿no? Te motiva, ¿eh? Y eso ha hecho que me enganche, que siga ahí dándole, y este año pues le estoy dando bastante fuerte. Llevamos 3 etapas del Campeonato de España, en el cual voy tercero de mi categoría. La primera etapa fue en Candeleda, en Zaragoza, en Ávila, Candeleda en Ávila, donde quedé noveno, décimo, no recuerdo bien. Estuve ahí porque era el máster de España, y estuve ahí en el podio hasta los últimos hoyos, y al final, bueno, las decisiones que se toman pues te hacen que pierda el podio. Luego en la segunda etapa
quedé cuarto, que fue en Ávila, quedé cuarto, y luego la tercera etapa, que ha sido en Lugo, este fin de semana de feria, que me dejó la familia ir a Lugo, quedé tercero y voy tercero en la general. Estoy dentro de los 8 primeros, que es el objetivo este año. 8 primeros de España. Voy tercero de España de mi categoría, pero tengo que quedar del año pasado y con la puntuación del año pasado y de tengo que quedar entre los 8 primeros, que es el objetivo para ir al europeo el año que viene. Que ese es el principal objetivo que me he marcado. Te ha marcado. Volviendo un poco al fútbol, Lolo, yo evidentemente te conozco y te he sufrido, ¿no? Y encima hemos sido compañeros algún tiempo. ¿Qué posición, para quien no te conozca, es la que tú ocupabas en el mundo del fútbol? Bueno, yo he sido delantero. Yo siempre digo que no me consideraba un jugador bueno, pero sí habilidoso y goleador, porque tuve la suerte de aprender, de insistir para poder golpear con la pierna izquierda, y de hecho es una de las bases que tengo tanto a nivel de fútbol como en fútbol, que utilizo las dos piernas para golpear y prácticamente le puedo golpear con la misma fuerza y la misma precisión, ¿no? Aunque al final para decidir el último golpe siempre es la derecha. Pero mi posición siempre ha sido delantero. Sí es verdad que ha caído uno un poco a la banda también en ciertas ocasiones para tener un poco más de rapidez y poder llegar, también un poco de media punta, pero yo siempre me he considerado que he sido un 9 de toda la vida, aunque llevara siempre el número 11. Yo, como te sigo, Lolo, me fijé en ese detalle. En la foto que tú has subido últimamente de fútbol, he visto cómo has golpeado con la derecha y digo, también ha utilizado la izquierda. Eso es un punto muy a favor. Muy a favor. Mira, Carlos Carbo es el presidente de la Federación, bueno, de la Asociación Española de Fútbol. Carlos Carbo es conocido porque jugó en el Cádiz, metió el gol de ascenso, de falta, y también le da muy bien con la zurda. Y eso es una de las ventajas que yo tengo, porque hay ciertas salidas donde a lo mejor te pilla un lago. Los otros días en Lugo, el hoyo número 10, era una salida muy complicada, porque tenía lo que es la salida y justamente delante tenía el lago, tenía una callecita por la izquierda estrecha, una zona de roja donde es penalización si cae detrás a la izquierda, y luego tenía el hoyo, pues era un parterre y lo tenía cerca. Y todos los compañeros con la derecha, pues lo que hacía era dar un toquecito flojito para luego poder golpear con la derecha mucho mejor. Y yo con la zurda pues le pegué, ¡pum!, y la pones al lado en el green. Y eso es una ventaja. Eso también en Toledo el año pasado recuerdo perfectamente que había uno de los hoyos que le sacaba a los que iban conmigo pues 30 metros de diferencia, porque la zurda, el hoyo era de zurda y el balón corría y ellos con la derecha pues se le iba en la cuesta con la pendiente, y la verdad que eso es una ventaja, las cosas como son. Hay que tener confianza también, pues tú le puedes pegar bien con la zurda, pero luego si tienes un lago delante y puedes perder la partida o puedes comerte, como vulgarmente decimos, ¿no?, 3, 4 golpes en un par 3, pues ahí hace que vaya cuesta abajo ya toda la partida. Entonces tienes que tener confianza. Yo creo que hoy, a pesar de mí, va a haber más gente que va a salir de la duda si era diestro o era zurdo, ¿no? Pues porque mira, yo incluso nunca lo he tenido no lo has claro. tenido claro. Los otros días en la partida venía conmigo un canario, Moy, venía Cucu, venía también un chaval de Madrid, y Moy, cuando me vio golpear con la zurda en el hoyo 10, que salíamos de ese hoyo, se quedó así, me dice, ¿tú no eres derecho? Y le digo, sí. Pues no vea cómo le pegas con la zurda, ¿no? Y digo, bueno, tú le puedes pegar bien, pero sobre todo la confianza, hay que tener confianza. ¿Cuál ha sido el gol más importante para ti en tu carrera, Lolo? De todos los que has metido. Mira, pues yo creo, tampoco he tenido muchos goles importantes, ¿no? Sí es verdad que en los derbis, cuando tuvimos Español de Vejer y Vejer Balompié, yo creo que el más importante fue en Guadiaro. En Guadiaro, en mi primer año en el Vejer Balompié, donde yo empecé en el banquillo, venían muchos chavales de Cádiz, teníamos un equipazo. Subi, esa foto la tengo yo, era Subi de
de Barbate de portero, estaba de Cádiz Aurelio, Lolo Jiménez, Lolo Vega, Vázquez, Cubillana, Roberto, estaba el Nono de Barbate, estaba Remo y Rómulo de Chiclana, pero yo creo que quizá a lo mejor por darle importancia a alguno, yo creo que fue en Guadiaro, que íbamos perdiendo 0-1, 1-0, y entré en el descanso, me hicieron un penalti y luego metí, ganamos 1-2 y a raíz de ahí cogí titularidad a todos los partidos y yo creo que por darle importancia a alguno, yo creo que ese. Seguro, ¿no? Lolo, yo que he vivido los derbis tanto desde dentro y desde fuera, que hemos vivido los mismos colores hasta que surgió el Betis español, yo siempre he tenido esa cosita de preguntarle a alguno de ustedes de los que habéis estado en los dos equipos, que habéis querido, digamos, a partes iguales se puede decir a los dos equipos, ¿no? ¿Cómo vivías tú, habiendo sido del Betis Balompié, cómo vivías tú esos derbis? Pues mira, hombre, un derbi siempre se vive con mucha intensidad, con muchos nervios, incluso sin jugarte nada. Te llevaba por la noche dándole vuelta a la cabeza, tanto el día antes como el día después. Pero bueno, al final la importancia yo creo que es la que tú le quieras dar. Para nosotros, yo jugando en el Betis Balompié, tuve muy buenos derbis con el Barbate, con el Conil, incluso con el Benalú. Y aquellos derbis pues era uno más, porque al final lo que más te ilusionaba quizá a lo mejor no era el resultado, sino era que estaba la grada llena y el campo lleno de gente de ver para ver a los dos equipos. Y yo creo que eso era al final lo que yo por lo menos me quedaba, ¿no? Es que se llenaba el campo, porque es muy triste que tú vayas a un campo de fútbol a jugar un domingo y haya, como decimos vulgarmente, 4 gatos, ¿no? O siempre los de siempre viendo el partido. Al final yo creo que aquello hizo, y con lo que nos tenemos que quedar es que hicimos que la gente fuese al campo a ver el fútbol, que eso era lo más Que importante. tú querías ganar tu partido, Hombre, como claro, competitivo que hombre, eres, claro, siempre. pero tu cariño y amor por el Betis nunca se perdió. Hombre, aún jugando contra él, ¿no? Hombre, está claro, y luego terminaba el partido y yo era el primero que le daba un abrazo al Mosito. Yo siempre le he tenido mucho aprecio y mucho cariño y siempre nos ha ayudado mucho a todos los que hemos jugado en el Betis. Entonces, pero mira, si algo me alegro de aquello, de verdad, aparte de que la gente fuese al campo a vernos a los dos equipos y hubiese esa rivalidad, pero al final era una rivalidad sana porque éramos todos de Betis, es que después de aquella decisión de que se creara el Español de Betis, el Betis Balompié apostó más por la gente del pueblo. Yo me acuerdo. Sí, porque nosotros sabíamos que el Español tenía fecha de caducidad, porque al final es un pueblo, aunque tengamos 13.000 habitantes, pero es un pueblo pequeño, porque nosotros tenemos en realidad 8 o 9.000 habitantes en lo que es el núcleo urbano. Tú no puedes contar con la gente de las Penalés, porque de Cantarana, por ejemplo, se iban a Benalú a jugar, o del Palmar se iban a Conil a jugar. Entonces, realmente la población deportiva en ese aspecto no era tantos habitantes, pero sabíamos que era una fecha de caducidad porque teníamos un equipo, es verdad que no teníamos... no era un gran equipo, pero teníamos un equipo compacto, donde íbamos todos a una, donde los dábamos todos, luchadores, defendiendo, luego metíamos bastantes goles, y sabíamos que tenía fecha de caducidad. No iba a ser igual que el Vejer, que tiene una historia y que aún sigue, ¿no? Pero sí, yo siempre lo he dicho, si algo me alegro de aquella decisión que yo tomase en irme del Vejer al Español, porque era yo, y creo que en aquella época cuando era uno o dos más de Vejer, que incluso he estado temporadas yo solo de Vejer, por las decisiones que sea, yo ahí tampoco quiero entrar, porque bueno, eran decisiones tanto del entrenador, de la directiva, por decisiones que fueron, y luego a raíz de ahí el Vejer Balompié apostó por los chavales de Vejer, y todo el equipo era 100% de Vejer, y yo creo que con eso es lo que nos tenemos que quedar. Está bien, unos derbis preciosos, la verdad que te llenaba el campo. Yo Sí, como jugador y luego como aficionado que lo vivía, yo tengo imágenes, era precioso, ¿no? Imágenes Además, que tenía son... amigos jugando los dos, Claro. Lolo, entonces Al final éramos amigos todos. sí, yo decía, bueno, ¿a quién animo? Claro. A los dos. Yo marcaba a Manolito Zapato Veloz, Sí, que es amigo mío de la infancia, y yo me alegraba. Claro. Y luego marcaba alguno de mi equipo de toda la vida y me alegraba también. La verdad es que era un ambiente muy bonito. Al final lo que te queda es el ambiente. Es el ambiente. Que ojalá siguiese existiendo, ¿no? Pues vamos a Vejer y bueno, al final nos vemos siempre en las mismas caras, ¿no? Y la gente, la televisión ha hecho mucho daño también, a todas horas hay fútbol, antes no, antes yo me acuerdo cuando yo jugaba en el Vejer o en el Español, miraban siempre el horario del Barça o del Madrid o del Cádiz,
para que no coincidiera. Hoy te quedas en tu casa con la tele y estás viendo Y partidos te todos llevas los todo el días. día fútbol, claro, todo el día viendo fútbol. Que antes has comentado por encima los equipos en los que tú has jugado como futbolista, ¿no? Como delantero, evidentemente, que es lo que te gustaba más y lo que mejor te desenvolvía, se puede decir. Eh, ¿Puedes decir brevemente cuáles son los equipos exactamente, Lolo? ¿Y cuál fue el último en el que tú te retiraste como jugador de fútbol 11? Mira, de fútbol 11, en los equipos que yo he jugado, yo empecé en el Vejer Balompié, luego me fichó el Chiclana en tercera, por las razones que ficharon algunos jugadores más y eso, me vine al Vejer Balompié en esa misma temporada. Luego volví a Chiclana en preferente, también estuve y en diciembre me vine, no estaba a gusto y me vine al Vejer Balompié. Fiché por el Barbate Club de Fútbol, que llegué a fichar, pero no llegué a jugar, jugué en pretemporada, porque bueno, las cosas que pasan en el fútbol, al final yo estaba trabajando con Juan José Flor y Juan José Flor no estaba en el VG y luego al final fichó como entrenador y yo decidí también venirme al VG con él. El CONI estuvo detrás mía, no llegué a fichar, pero estuvo mucho tiempo detrás mía en aquella época. El CONI hizo un gran equipo que de hecho subió a tercera en aquellos años. Pero realmente jugar, Vejer Chiclana, Vejer y Español de Vejer, que ahí fue donde me retiré, que tengo ese recuerdo, una entrevista que me hizo José Antonio Ramírez Bastida, por la retirada del fútbol, que ya estaba en política, no tenía tiempo y la verdad que bueno, al final va cumpliendo años y si no tienes tiempo para entrenar y eso, al final para sufrir nunca, hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Y decidí pues retirarme del fútbol 11 en competición, porque tú sabes, al final uno sigue jugando con los veteranos del Vejer. Para despedir un poquito de Lolo, futbolista, y ya adentrarnos más en tu nuevo deporte, ¿qué sentiste tú ese día, Lolo? El día que tú dijiste, hoy es el último día que piso el campo. Es duro porque aunque uno no ha sido profesional, Es que eso, escuchamos siempre lo que sienten los profesionales, pero bueno, yo creo que al final es lo mismo, el sentimiento es el mismo. Una persona que le gusta, por lo menos hablo como me gusta a mí, este deporte, al final tú una vez retirado vas al campo y ves a los compañeros y ves a los chavales que han jugado y esa cosita por el gusanillo te entra, ¿no? Y se pasa mal porque han pasado ya algunos años, ¿no? Y a lo mejor tú vas al campo y ver algunos fallos que tienen los chavales, que también uno lo tuvo en su día, eso es normal. Al final con los años coge veteranía, coge maldad y coge experiencia y eso, pues los chavales pues al final son chavales y a algunos les agrada, si estuviese tú aquí todavía, si hay que saber, ¿cuándo hay que estallar? hay que saber marcar los tiempos y hay que saber ¿Cuándo hay que cuándo te tienes que retirar y eso hay que saber, hay que tenerlo siempre en la mente, porque al final la mente siempre es joven y tú te Claro. crees que tú Que te está por metes ahí, que tu cuerpo está por como pero piensa, la mente va, pero las piernas Las no. piernas no. Y luego tú te das cuenta que los jóvenes pasan por al lado tuya como motos. Y dice, hay futbolistas que se han retirado, ¿no? Como está ahí Dani Wiese en la industria ahora. Dice, pero se nota. Hoy hay una ventaja. Hoy en el fútbol nuestro, en el Vejer Balompié, por ejemplo, tú puedes entrar y salir. Hasta los últimos 15 minutos puedes entrar y salir. Eso es una ventaja Claro, para antes. personas así más mayorcitas. Pero bueno, yo creo que hay que saber decidir cuando se acaba una etapa y ya está. Tú metes la combinación Lolo y balón y a mí me suena siempre a éxito. ¿Sabes qué te quiero decir? Al final, con tus decisiones. Sí. Pero siempre me suena a éxito. Me has metido muchos goles en el B, has metido goles en el Chiclana, has metido goles donde has ido. Y ahora, que es donde vamos a hablar más profundamente en el fútbol, que ¿cómo conociste el fútbol? Me has dicho antes, ¿no? Que era como un torneo benéfico, ¿no? Pero ¿cómo fue ese enlace? ¿Quién te llama, Lolo? ¿Quién es la primera persona que te dice, Lolo, ¿te quieres venir a probar esto? Mira, yo conozco a una persona que lo conocía en Chipiona, es Quique Caraballo, también fue futbolista y jugó en las escalas inferiores del Betis
Lo conocí por alguna, no recuerdo si fue por algunos trabajos y total, que hice buenas migas con él y me llevo bastante bien con él. Y él fue el que me invitó oye, Guillo, vente ese ratito. Lo conocí más profundamente porque organizamos un partido benéfico aquí en Vejer, con artistas y el mundo del carnaval. Vino Vera Luque, vino el cantado flamenco de Huelva, que no me acuerdo cómo se llama. Vino Andy. Fue un partido que organizamos benéfico en el campo de fútbol. Y a raíz de ahí también cogí más amistad con él, que lo traje a través de Andy. Y él fue el que me invitó. Oye, Lolo, ¿por qué no te vienes hace un ratito un torneo benéfico? Fui, practiqué. ¿Montemedio era? No, fue en Jerez, en Cherry. Jerez. Y fui, llevé mi juguete y ese ratito, pero no le di importancia. Y al siguiente año ya no estábamos ya en la posición, que fue en las navidades del 23 para el 24. Me invitó otra vez y ya pues, oye, pues tal día vamos a entrenar, te meto en el grupo, ¿va? Y al final tenemos un grupo de unas 60, 70 personas, hay gente de Sevilla, gente de Cádiz, algunos de la parte de Málaga. Y por ejemplo el jueves quedaron en Benalú y fueron unos 15 por ahí, echaron la partida. Pues al final dice, oye, hay disponibilidad del campo, tenemos en Cádiz 3 campos ahora mismo, uno es Montes Medio, otro es Fair Play en Benalú y otro es Cherry Gold en Jerez. Y pones en el grupo, oye, tal día partida, y así pues se va enganchando. ¿Va? Y fue ahí, me invitó a entrenar un par de veces, entrenamos un par de veces. Oye, anímate, juega la etapa de Andalucía, el campeonato de Andalucía es poquita cosa. Había por lo menos 30 o 40 inscritos y con la mala suerte de que gané mi primera etapa y al final y es lo que dije, te engancha, ¿no? Al final te enganchaste. Te engancha. Y además es un deporte que por supuesto es individual, aunque luego haya alguna competición por pareja o por equipo, porque es verdad que somos un equipo compuesto por siete personas. Está de Jerez, está Fernando Román, que fue jugador de Jerez, jugó en primera, ascendió a Jerez con primera, ya es mayor de 55. Está Cuco Alonso, que es de San Fernando pero vive en Jerez. Está Isaac Silva, que es de Arco. Está Antonio Lainez, que es de Jerez pero vive ahora mismo en Algeciras. Está Javi Braza, que también se ha apuntado con nosotros y está con nosotros. Está Paco Morano, de San Fernando. Y está Carlos Sarmiento, que él es del norte, si no recuerdo mal. No me acuerdo qué zona es, pero vive en Marbella. Y es fisioterapeuta en Marbella y es el presidente de la FEB, de la FAB, de la Andaluza. Y tenemos un equipito que ahora mismo vamos, los 4 primeros de España somos del equipo y estamos ahí arriba. Y Fernando Román también va al Mundial ahora con Cuco y con Fernando Román. Van al Mundial, que es en Acapulco ahora en el mes de junio. Es que la puntuación es de 2 años, o sea, la puntuación del 24 y del 25 es la que te hace ir al Mundial, y luego la puntuación del 25 y del 26 es la que te hace ir al europeo, que es mi objetivo. Yo el 24 no estaba jugué. todavía. Ahí está. Y la verdad que te engancha, porque es un deporte que como te he dicho, es individual, mentalmente es estar 3 horas y media, 4 horas que dura una partida en un campo de golf, ahí en Montemedio, por ejemplo, que es monte prácticamente. Estás concentrado. Midiendo las caídas, porque aquí tú pones un hoyo y dices tú, bueno, le voy a dar palo, vale, tira rectito y la pista está recta. Pero en el campo de golf hay caídas, hay hoyos, está complicado. Y al final te hace que estés concentrado, que vaya siempre a más, que mejore, que no... muchas veces estás para bajarte... Te olvidas del teléfono. Por supuesto, es que es súper importante, como no te olvides del teléfono, entonces no estás en la partida y no das pie con bola, eso lo tengo claro. Y luego es un deporte que tú, mentalmente, tú terminas un hoyo y te tienes que concentrar ya en el siguiente hoyo, olvidar lo que has hecho en el anterior. Resetear. Si has fallado, si has mejorado, si resetear, por supuesto. Cada golpe es uno nuevo. Y cada hoyo es una partida nueva. Y eso me ha dado vida, porque bueno, al final uno lleva muchos años ya
también en política, con el teléfono siempre pegado a la oreja, y el poder desconectar 100%, porque al final uno, por mucho que quiera, no desconecta. Tú estás en tu casa, yo por ejemplo vengo de librero, estás comiendo, pero al final estás mirando el teléfono, mirando las redes, mirando el WhatsApp, estás siempre Y que está activo. pendiente, ¿no? Y el coger la mochila y pisar el campo, hacer así, te metes en una burbuja y eso Desconexión. es desconexión total. Una curiosidad que yo tengo, Lolo, con respecto a lo que hemos dicho del campo, yo evidentemente he visto campos de golf, ¿no? Y algún golpe hecho, pero el tema de la circunferencia, de las medidas, ¿hay campos que todos los campos lo tienen o hay solo algunos campos que lo tengan? No, ¿O eso está siempre hecho o cómo va eso? Date cuenta que el mundo del golf es especial y que el golf no se lleva bien con el fútbol. Entonces nosotros estamos ahí en medio. Y muchas veces es complicado, hay personas que no entienden que tú estés pisando. Nosotros no jugamos con botas de taco, jugamos con las botas turf, las de moqueta, que prácticamente llevan los mismos tacos que los jugadores de golf. Los hoyos nuestros no están en green nunca, están en los anti-green o en la misma calle. Date cuenta que a lo mejor una calle de un campo de golf, que es un par 5, nosotros ahí tenemos 3 hoyos. A lo mejor tenemos un par 5, un par 4 y un par 3. ¿Sabes? Porque bueno, las distancias tú con un balón no marca, no le metes 300 metros como le metes con un palo y a una bola, ¿no? Tú puedes rectito, a lo mejor con cuesta sí, pero rectito 60 metros y Hombre, si quiere que vaya más o menos con una precisión. Ahí está, porque tú no le puedes pegar, como tú le pegues mucho así, te va el balón donde no debe de ir. Entonces siempre hay que intentar tener esa precisión, no darle a lo mejor más fuerte de la cuenta, sino colocar un poco mejor y asegurar el par. Y entonces es verdad que somos muy cuidadosos con el campo, no le hacemos daño. Si tú tienes que pisar un green y tienes que jugar por el green, juegas sin problema, pero bueno, si la bola ha pasado por el green y para el anti-green, pues evitamos pisarlo, siempre lo bordeamos, ¿no? Pero tiene su complicidad, tiene su complejidad, los greens no están rectos, están con cuestas, están con pendientes. Tú te crees que a lo mejor con un golpe vas a llegar y a lo mejor no llega, o a lo mejor te pasa, o a lo luego mejor está el lago detrás. O luego retrocede, ¿no? Claro, sí. Y tuvimos el Open de España el año pasado en septiembre en Benalú y se coló un día de poniente súper fuerte, que era muy complicado, los hoyos, las bolas no se quedaban en los greens. Y al día siguiente un día de levante súper fuerte, cosa rara esa, porque normalmente hay calma entre un día y otro, pero fue un día de poniente fuerte y un día de levante fuerte. La mayoría tenía el chip puesto en el poniente. Estaba mosqueado, vamos, el día antes tú no llegabas y el día siguiente te pasaba. Y la gente estaba enfadada porque decía que así era imposible jugar. El día siguiente, el último día de competición, fue un día espectacular y todo el mundo se quedó alucinado con el campo, con las instalaciones, con el juego, pero ese es el deporte. Hay que saber jugar con ello también. Has metido antes lo de el beneficio de golpear con las dos piernas, ¿no, Lolo? Pero a pesar de ese, ¿qué más beneficio crees tú que te ha dado a ti el fútbol para poder tener éxito en el fútbol? Fútbol y el fútbol no tienen nada que ver. No tiene nada que ver. Tú, cualquier persona en el Campeonato de España, en mi categoría, por ejemplo, hay varias personas que tú lo ves y a lo mejor tienen sobrepeso, se notan que han jugado fútbol cuando han sido jóvenes, pero tienen sobrepeso y a lo mejor esa gente de aquí va mucho mejor que tú y juegan, que tú dices, tú te das el primer golpe y le sacas 30 metros y él coge el golpe, pero después el segundo golpe, y el tercer golpe tiene una pro espectacular y te la deja al lado del hoyo y a lo mejor a ti te cuesta más trabajo acercarte. No tiene nada que ver un deporte con otro, al final es proponerte hacer este deporte lo mejor posible y no pensar en que tú hayas jugado fútbol y vas a ser mejor que nadie. Ahora que ya hemos entrado un poco en los campeonatos que tú estás haciendo, ¿cómo gestionas tú la presión, Lolo? Pues mira, tengo que decirte que a pesar de jugar a fútbol con campos llenos, con presión, me pudo la presión en una de mis primeras etapas del año pasado en el País Vasco, en Vitoria, un campo de golf espectacular.
donde voy mi primer día, porque era una prueba de 500, una prueba de 500 que son 2 días, tú haces etapa el sábado por la mañana con tu puntuación, así sales al día siguiente. Yo quedé segundo el primer día y al día siguiente me tocó jugar con los mejores. Y los primeros 4 hoyos ya iba más 4, más 5. Sorprendente, pero me pudo la presión. Al final tú estás metido que lo quieres hacer bien y al final lo que haces es cagarla. Te pudo en esos Y momentos. también en el Open en el Máster de España, como campeón de Andalucía, este año fui la primera etapa en Candelera al Máster de España, iba en podium, iba segundo, me faltaban 6 hoyos por terminar y en los 6 hoyos me sumé 6 golpes y perdí el podio y me pudo la presión al final. ¿Hay algún jugador que tú admires con respecto a la presión, Lolo? Porque a lo mejor no es el mejor jugando, pero que tú digas... Bueno, como en todo deporte hay maldad. Y si hay alguien que admire, bueno, es verdad que hay muchos jugadores que tú vas a cada etapa con ellos y dices tú, mira, hay un chaval que es Piero Menor, que vive en Madrid y se está dedicando, ha dejado su trabajo, se está dedicando a jugar al fútbol. Va por todo el mundo y hace vídeos. Si tienes redes sociales que las tienes, síguelos, Piero Menor, apúntatelo y lo sigue. Y ve algunos vídeos de él, es sorprendente. Pero ya no solo cómo juega, o es verdad que el tío, bueno, va primero ahora mismo, ¿no? Pero es sobre cómo lo vive y lo que has podido transmitir de este deporte a la gente, ¿no? Y bueno, por supuesto, aquí tengo muchos compañeros a los que admiro, compañeros que han jugado conmigo fútbol, como es Cuco, que está en mi equipo, que coincidimos en el Chiclana, Paco Morano, Javi, por supuesto, es un tío que le ha gustado, que está ahí conmigo y que mentalmente le está viniendo bastante bien y lo está disfrutando. Carlos Carbo, por ejemplo, a Irán, yo admiro, la verdad que soy una persona que me gusta admirar a la gente cuando lo hacen bien, ¿no? lo hacen bien y mira, a Irán es un tío que ha empezado un poco antes que yo, pero ha logrado puntos para ir al Mundial. Ha logrado puntos, bueno, porque ha caído a lo mejor 2 jugadores, pero bueno, se merecía porque está en un momento extraordinario, el tío está jugando súper bien, está yendo a torneos internacionales y lo está haciendo muy bien y ahí ha cogido plaza para ir al Mundial. Pues yo de eso me alegro y soy el primero que le mando un mensaje. Y bueno, al final y al cabo, Paco Morano, que es un compañero que jugó conmigo en el Vejer, estamos en el equipo, que nos llevamos bastante bien y también ha ganado un par de etapas. Yo no he ganado ninguna etapa todavía en España y él ha ganado un par de etapas ya en España el año pasado y y dice tú, pues de admirar, ¿no? Al final yo he quedado segundo y tercero. Al final es como todo, si tú vas a todas las etapas tienes más posibilidades de estar arriba porque vas sumando. Yo mi primera etapa fue el 8 y 9, quedé al final, iba en la primera etapa, el 8 y 9 en la clasificación, quedé cuarto y me metí ahí arriba. He quedado ahora tercero y sigo ahí arriba. Hoy me han mandado un correo de la Internacional, voy el 100 y pico del mundo, voy el 15 de Europa y el segundo español mejor de mi categoría, más 45. Sí, sí. Y en España voy tercero y la verdad que... Para quien no lo sepa y no esté oyendo en este momento, Lolo, ¿cuánta gente hay ahora mismo que se dedica al fútbol en el mundo? Más o menos. Uf, yo qué sé. Porque claro, que estamos hablando de que no es un sabría deporte decírtelo, que... si tuviese el móvil aquí lo cojo en un momento y te lo digo, porque la clasificación mundial la tengo ahí. Hay mucha gente. Que estás hablando de que tú vas al 100 y pico. De Europa. De Europa. De mi categoría. Y claro, tú le hablas a gente de un deporte que sea mucho más conocido. Perdón, 100 y pico del mundo. Del mundo has dicho, en ¿no? mi categoría. Exacto. De Europa voy el 15, creo. El 15. Has dicho el 100 y algo del mundo. Y el Cuco que va primero en España. Yo no sé cuántos miles de personas habrá de la forma en tu categoría que juegan. Sí, digamos a ese nivel, pero hay mucho, y en el mundo, en el 100 y pico, eso no es sencillo. El torneo, el Open de España que se celebró en Benalú, que al final es una pasta, porque venía una persona a jugar un torneo, la inscripción vale 300 euros. Y luego el hotel, los 4 días, con la comida, es una pasta. Vinieron cerca de 200 participantes y luego yo estuve en Portugal, que este año vamos otra vez a Portugal y estamos buscando un Marrakech, estamos buscando otro también en Europa para ir
En los torneos normalmente hay 100 y pico, 200 jugadores. En Argentina es brutal la de jugadores que hay muchos jugadores, ¿no? Es un deporte que va en auge y que Está creciendo rápido, ¿no? tengo que decir que nosotros en España no es federación, es asociación, y en Andalucía también. Yo pertenezco al Consejo Andaluz del Deporte por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y estamos ya dando los pasos para federarlo, para que nombrarlo, ¿no? Para nombrarlo como deporte, porque ahora mismo está como modalidad deportiva dentro de la Federación Andaluza de Fútbol. Entonces estamos dando los pasos para que sea una modalidad deportiva, que sea un deporte. Sí, digamos distinto a... Claro, que sea paralelo al deporte, que sea deporte, distinto. que vaya por libre, que no vaya por el golf ni vaya por el fútbol, que sea deporte. Luego trabajarlo también para España, y una vez que se cree como deporte, crear las federaciones que ya prácticamente están creadas con las asociaciones. Y a raíz de ahí, pues dar un paso importante. Que tenéis un trabajo hecho ya, digamos. Sí, la verdad que le estoy ayudando en todo lo que pueda a ellos, y hombre, al final uno lleva el gusanillo ese siempre por dentro, ¿no? De servicio público y de servidor público, y lo estoy ayudando en todo lo que pueda en ese aspecto. ¿Qué es más fácil, Lolo? ¿Controlar un balón o meterla en el hoyo? Controlar el balón es más fácil. Controlar... Meterla en el hoyo es más difícil. Es fácil, animo que venga y que lo pruebe. Es verdad que ya han venido varios compañeros de aquí de Vejer a probarlo. Yo siempre digo, animo a que es un deporte, bueno, que no es barato, y tampoco, creo que tampoco es caro, ¿no? Ir a jugar una partida fair play y echar 3 horas y media, 4 horas en un campo de golf practicando el deporte, que te cueste 20 euros, puede ser caro, pero no es caro en proporción con otros deportes, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo siempre animo a que vengan y lo practiquen y que vean la dificultad que tiene, o si es fácil para ellos, lo mismo. Me sorprende y se sorprende ellos, y es más fácil de la cuenta para ellos. Es que cada persona se juega mucho de puntera para definir. Tú das un golpe de aproximación y la das con el interior, pero luego a 1,5 metros, 2 metros, el juego se juega mucho con la punterita para que vaya el balón rodando firme y recto. ¿Cómo eres tú fuera del deporte? Yo creo que soy el mismo, soy la misma persona. Yo qué sé, todo el mundo tenemos nuestros bajones, ¿no? A nivel anímico y a nivel personal en general, ¿no? Pero yo me considero una persona que soy transparente en ese aspecto. Yo muchas veces, con esto de la política, ¿no? A lo mejor algunos amigos de fuera, Lolo, que es que ha sido alcalde, digo, pero es que yo me considero el mismo. Estando de alcalde tiene una responsabilidad, que sí es verdad que hay que saber la responsabilidad que tiene, pero yo siempre me he considerado la misma persona y con la misma forma de ser de siempre. Hombre, los años al final te hacen también te hacen madurar, ¿no? Ahí está, te hace madurar y te hace poner un poco los pies en la tierra, ¿no? Mejorar en otras cosas que tú crees que a lo mejor... Yo intento mejorar también siempre, por años, ¿no? Mejorar hay que mejorar siempre. En esta vida hay que ir siempre mirando para ir ascendiendo. Eso es como todo. En el deporte, en lo laboral, en lo personal. Y bueno, pero me considero una persona humilde, una persona de calle, una persona trabajadora. Yo qué sé, es verdad que hay personas que cambian con el tiempo y que tú dices, es que tú no eres el mismo. No sé si a lo mejor desde fuera alguien me puede decir eso, ¿no? Pero yo me considero que soy la misma persona que vivía ahí en la calle Riero, que luego en la 102, y que tengo amigos en todos lados. ¿Quién son las personas más importantes, Lolo, antes y ahora? Las que te han seguido a ti y te han apoyado en el camino de tu trayectoria deportiva. Hombre, han sido muchas personas, ¿no? La familia, por supuesto, la primera. Luego tu mujer y luego tus niñas, eso es así. Mi mujer, es verdad que la pobre lo ha sufrido y siempre me ha apoyado, ¿eh? Yo cada decisión que he tomado, yo llevo con mi mujer desde el año 2000, llevo 26 años ya con 25 y pico, en septiembre hago 26. Y todas las decisiones que yo he dado en esos años siempre he tenido el respaldo de ella y siempre lo he consultado con ella. Luego a nivel deportivo, yo que sé, he tenido muchos compañeros, también entrenadores,
eh, no sé, el Mosito, el Mazorca, el Juan José Flor, que siempre ha estado ahí apoyándome y aconsejándome, y luego muchos compañeros que he tenido, ¿no? Por supuesto, el equipo de fútbol sala y fútbol 7 como los Tajarinas, esa gente siempre han estado conmigo, siempre me han apoyado, y luego también compañeros que he tenido antes, los Justitos, o en el Pilar, ¿no? Con Pereira, por ejemplo. Han sido muchas las personas que han sido importantes en lo deportivo. ¿Y ahora en el fútbol, Lolo? Ahora en el fútbol, bueno, pues mira, aunque parezca mentira, Javi Braza está Es siendo un importante, grandísimo amigo tuyo. un gran amigo que nos hemos criado juntos, ¿no? Es verdad que luego cada uno ha cogido su camino y al final te reencuentras otra vez, ¿no? Con el Fútbol 7, con los Tajarinas, con el Vejer. Pero está haciendo un apoyo, ya lo hizo el año pasado en el Campeonato de Andalucía, me dio mucho ánimo y estuvo siempre conmigo ahí apoyándome, y lo está haciendo en el Campeonato de España, que dentro del equipo también todos los compañeros del equipo me han dado muchos consejos, me han apoyado mucho, ¿no? Paco Morano es un tío que jugó conmigo fútbol en el Vejer, que luego hemos tenido nuestros contactos, y que ahora nos hemos unido otra vez con esto del fútbol, pero que también me está dando mucho apoyo, y al final el equipo quiera o no quiera, somos, aunque estemos compitiendo, fíjate que te digo que en España vamos los 4 primeros somos del equipo. ¿Estáis compitiendo entre sí? Entre sí, pero nos damos mucho ánimo. Alquilamos, por ejemplo, cuando fuimos a Candeleta, alquilamos una furgoneta, nos fuimos todos juntos en la furgoneta. Ahora que el próximo es en Murcia, estamos hablando también para hacer lo mismo. Somos un equipo, y quedamos siempre para irnos a cenar. A lo mejor llegamos el viernes por la tarde y el viernes no te da tiempo a entrenar o entrenas, luego quedamos para ir a cenar, porque ya sábado es imposible porque acabas reventado y pica cualquier cosa, pero hacemos equipo. Yo creo que el equipo completo ahora mismo es verdad que luego están los compañeros que me dan muchos consejos. Carlos Carbo, mira, una anécdota. En esta última etapa acabé el sábado segundo. Y Carlos Calvo me vino, oye, muy bien, hay que seguir así, muy bien, como él siempre viene, ¿no? Es muy... Correcto. Muy bien, Lolito? Muy bien, hay que seguir así. Y digo, que yo tengo un problema. Digo, en las últimas 6, 7 etapas pierdo la concentración, en los últimos 6 hoyos, 7 hoyos, 5 hoyos, me está pasando y pierdo la concentración. Ponte una alarma, me dijo, ponte una alarma en el móvil y que te avise que en esos hoyos no puedes perder la concentración. No sé si fue casualidad o lo que fue, que estuve concentrado hasta el último hoyo en el domingo. Pero son consejos que te dan, Guillo. Es una persona que recorre el mundo entero, que está ahí arriba, que es el número 2 ahora mismo del mundo, que tiene un prestigio a nivel personal también, a nivel deportivo, y que te dé ese consejo. Dice tú, ¿le tiene que tener aprecio o no le tiene que tener aprecio? Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Son detalles que se agradecen. Lolo, esta pregunta no la tengo preparada, pero sí que es verdad que cuando aquí viene un deportista que se dedica a algún tipo de deporte, evidentemente tú dices, no, en comparación a otros deportes no es algo caro. Pero bueno, tú tienes que viajar, Sí. tienes que... ¿De qué forma o quiénes colaboran contigo? ¿Y de qué forma podrían colaborar gente que o empresas que hoy en día vean este podcast? Mira, es verdad que los viajes son caros, ¿no? Te digo, por ejemplo, la diferencia del año pasado con este. Yo el año pasado, cada etapa, la inscripción de una etapa de España es 80 euros, este año 85. Luego, el viaje, a lo mejor cuando vas en coche y van 5 en un coche, no es caro. A lo mejor te cuesta el viaje 20 euros cada uno, y el hotel siempre tenemos ahí a Cuco y a Paco Morano en el equipo que lo son miran una al agencia de detalle, viaje, organizan el viaje, donde las casas suelen ser baratas, o los acuerdos que la federación en este caso hace con las casas o con los campos donde vamos a jugar para quedarnos allí. Pero sí es verdad que las etapas te puede salir entre 300 y 600 euros cada etapa, porque yo, por ejemplo, esta última de Lugo
El vuelo nada más nos ha costado 220 euros. A Tenerife, que vamos el 9 de agosto, 7, 8 y 9 de agosto, también está sobre los 200 euros el vuelo. El año pasado fue en marzo, nos costó 112 euros y este año ha subido. Y al final son patrocinadores, tú hablas con empresas, me han colaborado amigos que tienen negocios y yo cuando pide una colaboración no pide, oye, X, no, cada uno lo que pueda aportar. Yo, por ejemplo, Varo Fisio no me ha dado dinero, pero me ha tratado cada vez que a lo mejor no lo he necesitado y me ha dicho esto por la colaboración. Bar Peneque, la Tapería de los Remedios, JR Padel. Es algo que el ayuntamiento en este aspecto no colabora, pero es algo que yo considero que tiene que ir contigo, ¿no? Que Vejer, a todos lados. Tuve la suerte de ser concejal de deporte, de ser alcalde y creamos esta marca, porque al final creamos una marca que es Vejer, que este es el logo de turismo y teníamos Vejer Deporte y que todas las escuelas lo vestían y en todas las carreras, en todos los eventos. Y me gusta, tú vas con este polo por ahí, la gente del tirón te dice, oye, de Vejer, oye, que eres de Vejer. Hombre, es un orgullo, claro, ¿no? Y esto consideraba yo que lo tenía que tener. Y luego atrás tengo un porrón de publicidad de que ahora han cortado, no puedo jugar con este polo porque no me dejan. Hay unas normas dentro de, pero sí yo en la entrega de premio cada vez que eso me lo puede hacerlo, me ¿no? lo pongo y la entrega de premio, hombre, porque siempre lo tiene que llevar uno, ¿no? Y al final dice tú, coño, si colaboran contigo X empresa, pues a mí me gusta que se refleje y que estés, ¿no? Pero es verdad que son muchas las empresitas que han colaborado y que gracias a Dios me cuesta dinero, por supuesto que me cuesta dinero. Tú vas 3 veces a entrenar en un mes, son 60 euros que tú lo tienes que sacar, ¿no? Y, claro. Y a lo mejor son viajes que tú te pegas y a lo mejor ese mes no consigue la publicidad para poder cubrirlo entero, pero bueno, hay gente que se lo gasta en otras cosas. Y yo he decidido gastármelo ahí. Bueno, Lolo, he visto que trae unos trofeos, ¿vale? Y me gustaría que contara a mí y a todo el que quiera ver este humilde podcast y que ojalá nos sigan mucha gente a partir de este podcast contigo, porque todo lo que tú tocas tiene éxito. Eso es lo que yo pienso. Cuéntanos un poco qué trofeos son, dónde los has conseguido, qué premios son. Mira, pues estos dos de aquí son del campeón de Andalucía del año pasado, tanto en mi categoría de senior más 45, las categorías están en femenino y men, que es hasta 45 años, desde los 18, luego hay anteriormente junior, luego está de 45 a 55 y luego de 55 hasta... y la mía es senior más 45. Campeón de Andalucía de senior más 45 y campeón de rookie. Ahí rookie entra en todas las categorías, eran novatos el primer año y ahí me tocó un hueso duro de roer que fue Irán Cabrera. Y en la última etapa pues le gané. Este de en medio es el tercero de España del año pasado de rookie. Primero quedó el gallego, un gallego Alberto Camba, que llevaba 2 años jugando ya. El rookie el año pasado eran los dos primeros años, ya este año yo no estoy en rookie, se lo ha dejado el año pasado, un año, y tuve ese hueso duro de roer y Airán Cabrera que quedó segundo y yo quedé tercero. Y luego las medallas, tengo algunas más, pero bueno, he querido traer una de bronce y una de plata, y la de rookie, que fue la de tercero de rookie, y la de subcampeón en Mallorca y la de este tercero que he quedado en Lugo. Tengo algunas más en casa que tengo y los trofeos de cada etapa, pero bueno, quería traer una representación y la verdad que bastante bien. Muy bien, Lolo. Ahora te voy a hacer una rondita de preguntas cortas, ¿vale? ¿Difíciles? No. No, para ti va a ser fácil. ¿Un campo favorito? ¿De fútbol o de fútbol? Me va a decir las dos cosas. ¿Sí? Pues claro, yo me gustaría que el campo favorito es Montemedio. Ahí decidió mi campeonato el año pasado y lo gané. Y de fútbol, hombre, por supuesto, yo he jugado muchos campos de fútbol, pero la Bodega y Hermosito, ahora es Hermosito, es único.
césped natural, un campo grande, con unas dimensiones que yo creo que es de los más grandes de la provincia de Cádiz. La gente se cree que es broma, pero es que hay campos en primera división que es más pequeño que Hermosito. Y siempre partimos con esa ventaja, entonces, sin duda. Un ídolo. Raúl González. Un momento que tú volverías a repetir en tu carrera deportiva, en tu trayectoria. Un momento. Uf, los derbis. Ves el Barbate, ves el Conillo, ves el Español. Una espinita clavada, LOL. ¿Tiene alguna? No soy persona de tener espinas clavadas, pero bueno, quizás haber llegado a la profesionalidad del fútbol. Es una espinita. No es una espina, porque es verdad que uno no tiene esa espina de decir, es algo que, pero al final todo niño sueña con eso, ¿no? ¿Un consejo que darías tú para empezar en el mundo del deporte? Al menos lo que tú has practicado. Ha cambiado mucho, el deporte ha cambiado mucho, hoy lo tienen todo, hoy los chavales lo tienen todo. Y como te he explicado anteriormente, nosotros para venir aquí a jugar había una pelota en el barrio. Y recuerdo perfectamente que en la Plaza España jugábamos con bolsas de plástico con gomillas, porque no había pelota. Entonces, un consejo, que le pusieran más entusiasmo y más ilusión al poder practicar cualquier tipo de deporte y que dejaran la videoconsola o cualquier otro juego que se tenga que no sea el practicar deporte en ese estilo. Tú sabes que hoy en día no le ponen, ha cambiado mucho. Antiguamente nosotros estábamos deseando jugar con un equipo de una categoría superior y hoy no le dan importancia a eso. Hoy yo lo que veo la diferencia es que hay mucha escuela, ¿no? Nosotros no tuvimos, al menos yo creo que tú tampoco no teníamos una escuela de fútbol como las hay hoy, ¿no? No, O de cualquier otra cosa, porque te he está la dicho escuela que de pádel, está la escuela de fútbol, está la hombre, escuela... hay mucha variedad, eso es bueno. Eso por supuesto es bueno, supuesto. porque cada uno tiene cualquier modalidad para poder practicar cualquier tipo de deporte y a todo el mundo no le gusta el fútbol, ¿no? Y eso es bueno, pero cualquier deporte, si es piscina, es piscina. Que le ponga ese entusiasmo y esas ganas y esa ilusión. En un resumen, ¿qué mensaje le darías tú a todo aquel que vea este video podcast y te quiera escuchar? Porque al final hablamos de ti, tú eres el que habla y es tu historia. ¿Qué mensaje le darías tú a esa audiencia, Lolo? Bueno, sin duda, yo me he tragado, no es fácil tragarse una persona un podcast de una persona de a lo mejor de media hora, 40 minutos, 50 minutos. A mí me gusta verlo, porque al final me estoy abriendo, ¿no? Como se suele decir, toda la persona que se sienta contigo al final se abre y yo creo que es importante también que nos sintamos así en algún momento de la vida, ¿no? Que sea ya de retirada. Pero consejo, bueno, que os sigan, por supuesto, que vean todos los podcasts, que si tienen la oportunidad, que se ofrezcan a sentarse en este asiento y se abra, ya no solo a nivel deportivo, a nivel personal o a nivel... lo habéis enfocado en el tema del deporte y me parece una idea fantástica, porque al final todos tenemos algo siempre que contar y bueno, que te sigan, que lo vean, por supuesto que le dé a me gusta, ¿no? A la campanita. pero sobre todo que si todo aquel que tenga la oportunidad de poder abrirse, poder contar, que a lo mejor hay personas que han practicado cualquier otro tipo de deporte y no, o cualquier otra cosa, ¿verdad? El ajedrez está considerado también como... Claro. Que quieran abrirse y quieran expresar y quieran contar, que lo hagan, que no se queden con las ganas. Nosotros siempre decimos que este canal está abierto para todo el mundo. De hecho, nuestra idea es dar a conocer a gente. A mí me ha hecho mucha ilusión las cosas como son. Que a lo mejor solo se conoce en el pueblo a nivel provincial. ¿Por qué no trascender esa barrera, ¿no? De gente que ha tenido un mismo esfuerzo quizás que alguien que ha conseguido más cosas o ha sido más conocido. Ojalá tengáis éxito y sean muchas las personas que lo vean y que se ofrezcan a abrirse en este sillón y que al final lo que hace es enganchar y que seamos más. En Vejer hay mucha gente que hace mucho tipo de deporte. Ahora, ¿dónde podríamos decir a la audiencia que podemos seguirte a ti?
Bueno, están las redes sociales, tanto de la andaluza como la española, las mías, por supuesto, que no me lo enfoco solo en esto, sino también a nivel personal, a nivel político. Pero bueno, ahí están las aplicaciones que hay para poder seguir los campeonatos en directo. El único objetivo que tengo es ese, disfrutar, pasármelo bien. Y me he marcado el clasificarme para el europeo del año que viene, que no se sabe todavía dónde Ese es tu principal objetivo. Ahora mismo ese es el principal objetivo. Y no se consigue ganando el Campeonato de España, es el estar ahí arriba y quedar entre los 8 primeros. Pues nada, Lolo, desde Kilómetros Gaditanos agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros, que te haya abierto, que no todo el mundo tiene el placer de conocerte a fondo y sobre todo que tenga unos nuevos éxitos con tu fútbol y que sigas siendo feliz con tu deporte. Muchas gracias, Lolo. Muchas gracias a vosotros, por supuesto, y bueno, lo dicho, agradecido de esta entrevista y invitar a todos que lo hagan.